Ok, arrancamos entonces. Semiología de la rodilla. Tenemos que hablar de inspección, de palpación y de las 5M. Esto está en todas la bibliografía, chicos, de trauma, todas las que les presentó el doctor, los apuntes, los power, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por la inspección. ¿Qué actitud tiene la rodilla? Habla de si está en extensión o en flexión, qué ejes clínicos tiene, si está en varovalgo, en antecurvatum o en retrocurvatum, qué forma y qué tamaño, cómo está la piel, cómo están los músculos. Eso lo hacemos observando a nuestro paciente, ¿sí? Obviamente antes de todo esto está el interrogatorio. Acuérdense que yo insisto mucho con esto de preguntarle al paciente qué le pasó, investigar mucho en el motivo de consulta. ¿Qué le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Desde cuánto hace que le pasa? Y van a ir cerrando el diagnóstico, que es lo más importante. Lo más importante de esta carrera, chicos, hagan lo que hagan, es el diagnóstico. Si le erramos en el diagnóstico, le erramos en absolutamente todo. Y esta parte yo creo que es la más importante, la relación nuestra con el paciente. Bueno, le preguntamos, lo inspeccionamos y después pasamos a la palpación. ¿Qué temperatura tiene? ¿Tiene edema o no? Hay puntos claves para ir a palpar en la articulación. Hay que fijarse en la anatomía regional. Y después vamos a investigar la movilidad, los vamos a medir, vamos a ver qué funcionalidad tienen los músculos que están formando parte de esa articulación. Hay maniobras especiales y tenemos que estudiar la marcha. La marcha, chicos, es un capítulo enorme de esta especialidad y sobre todo de la fisiatría, así que no la vamos a ver porque es hiper compleja. Dijimos de la inspección y la actitud. Esta es una rodilla flexa, puede ser por bloqueo, por un menisco roto, por una lesión condral. Esta no es la actitud normal de la rodilla. La actitud normal de la rodilla es en extensión, ¿sí? Los ejes clínicos, fíjense, el del medio es un eje normal, lo trazamos desde la punta del trocánter mayor, pasa por la mitad de la rótula y desde el eje de la rótula va hacia el centro del tobillo. Ese es un eje normal que tiene 0,5 de valgo. Esto es un eje deseje en varo, ¿sí? El tobillo se va hacia adentro, hacia la línea media, y este es una rodilla en valgo, se va hacia afuera de la línea media, ¿sí? Este es el eje mecánico que le tomamos a todo el miembro inferior, que nace desde el centro de la cabeza del fémur y va hasta el centro de la articulación del tobillo. Este es un eje normal, este es un eje en varo, deseje, perdón, en varo, y este es un deseje en valgo. Cualquier duda me interrumpen y lo aclaramos, chicos. Bueno, ¿qué forma y qué tamaño tiene esa articulación? Esto es un esquemita de una articulación normal. Esto más oscuro es la rótula o patela. Hay dos agujeritos que se forman al costado de la rótula, que es normales. Si están borrados esos agujeritos u hoyuelos, acá hay algo que le está pasando a la articulación, que habitualmente es hidrartrosis, edema, etc. La piel vamos a investigar si tiene heridas, si tiene cicatrices, si tiene flictenas o ampollas, si tiene equimosis o hematomas, si es una pierna varicosa, si presenta eritema, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa de los músculos que forman parte de la articulación de la rodilla o son los que van a motorizar la rodilla? ¿Qué tono tienen? ¿Qué trofismo tienen? ¿Y qué contractura, qué contracción pueden hacer o no? Y la palpación, bueno, la palpación vamos a investigar la temperatura. Lo que no les dije al principio, chicos, es que siempre, siempre, siempre la evaluación tiene que ser bilateral. O sea, ustedes tienen que comparar
con el miembro del lado contrario, ¿sí? Van a adquirir muchísima información si desvisten las dos rodillas a que si desvisten únicamente la sintomática. Si hay edema, si tiene godet, si hay infiltración, etcétera, etcétera. Hay puntos claves en la rodilla. Esto es un esquemita que está en el libro del Ramos Vertis, que es un libro del pregrado que a mí me encanta, que tiene todo. Le traza líneas a la rodilla como para poder investigarla. Lo que más me interesa es que sepan que en el medio está la rótula, está la interlínea articular, en el medio longitudinal, y está la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Y a nivel del polo inferior de la rótula, si ustedes ponen la rodilla de su paciente en 90 grados, está la interlínea articular, ¿sí? Imagínense, o ustedes mismos ahora, pongan su rodilla en 90 grados, palpen el polo inferior de la rótula, y si palpan hacia un lado y hacia el otro lado del polo inferior de la rótula, se proyecta la interlínea articular, que da muchísima información, ¿sí? Del lado de afuera van a palpar el cóndilo externo y van a palpar la cabecita del peroné, y del lado interno van a palpar el cóndilo interno femoral, el cóndilo interno tibial, y acá el recorrido del ligamento lateral interno, que es re importante. Y esto que nadie nos cuenta en anatomía y que en esta especialidad le damos muchísima información porque genera muchísima patología, son las proyecciones de los alerones rotulianos. Desde el borde lateral de la rótula, tanto interno como externo, se proyectan unos ligamentos hacia el fémur que se llaman alerones rotulianos. Y estas son que pasan por encima de la rodilla, son las proyecciones de los vastos, el vasto interno y el vasto externo. ¿Cuál es el arco de movilidad de esta articulación? Bueno, ustedes saben que normalmente es una rodilla que está en extensión, o sea, a nivel del plano del examinador, y tiene de 0 a 10 de hiperextensión, porque ya la actitud normal es en extensión, y tiene de 90 a 110 o más de flexión, ¿sí? Tiene flexo, extensión, es los movimientos más importantes de esta articulación. También tiene rotación interna, rotación externa, pero es mínima a comparación con este movimiento. Y también esto es un esquemita de cómo medimos la circunferencia en la rodilla y en el muslo. Para todo esto tenemos que tener el contralateral, o sea, el que no está enfermo, si es que la patología no es bilateral, tenemos que medirlos comparativamente. Todo se hace comparativamente, chicos. Bueno, esto es la medición de los músculos, la fuerza, la potencia, nosotros se la medimos siempre. Y hay un montón de maniobras semiológicas especiales en esta articulación y esta se llama choque rotuliano, que consiste en, con una mano a nivel del fémur, exprimimos la articulación, ¿sí? Con otra mano a nivel de la tibia, exprimimos la articulación y con los dedos índices empujamos la rótula hacia abajo, ¿sí? Si la rótula tiene líquido, va a volver y nos va a chocar el pulpejo del índice. Y eso es un choque rotuliano positivo. Es una maniobra bastante interobservador, digamos, ¿sí? Pero bueno, los que la hacemos siempre sabemos si es un choque rotuliano tipo 1, poquito líquido, tipo 2, más líquido, tipo 3, líquido, y tipo 4, fíjense la cantidad de líquido que tiene. Si nosotros le hacemos un golpe hacia abajo con los índices a la rótula, esta por el mismo líquido va a volver y vamos a sentir en el pulpejo de nuestro índice cómo rebota esa rótula. Estas son maniobras de estabilidad ligamentaria, ¿sí? Acá estamos midiendo la
suficiencia o normalidad del ligamento colateral interno de la rodilla. Y le estamos provocando un valgo a esta rodilla. Fuerza en el fémur y con la otra mano tratamos de llevar el tobillo y el pie hacia afuera, ¿sí? Esto también se hace en extensión y en 30 grados. ¿Y qué va a pasar? Perdón, esta es la otra. Si este ligamento está roto, la pierna se va a abrir acá y esto va a bostezar, decimos, ¿sí? Porque no va a tener este ligamento que contenga ese movimiento y va a ser un bostezo interno positivo, que quiere decir que el colateral interno de la rodilla está roto en extensión y en 30 grados. Ahí el esquemita muestra que el ligamento está roto. Todo lo contrario, para medir la estabilidad o suficiencia del ligamento lateral externo de la rodilla, hacemos la fuerza contraria. La mano del examinador en el fémur del lado de adentro de su paciente, la otra mano del lado de afuera, va a hacer fuerza hacia adentro, y si este ligamento está roto, va a ser un bostezo lateral. Bostezo lateral positivo quiere decir que el ligamento lateral externo está roto. Entonces tenemos hasta ahora, chicos, el choque rotuliano, la palpación de la interlínea y la medición de los bostezos. Y esta maniobra, que se llama maniobra del cajón, fíjense, el paciente de ustedes está en decúbito dorsal, en el plano de la camilla, ponemos la rodilla 90 grados, tomamos la superficie superior de la tibia y el peroné y ejercemos una fuerza hacia nuestro lado. Acá no está, pero hay que fijar el pie del paciente, chicos. Y otra cosa que es muy importante es que el paciente de ustedes se pueda relajar, que tenga confianza en ustedes. Si no, va a ser contractura de los músculos de alrededor de la rodilla y nunca les va a salir esta maniobra. Entonces tienen que lograr que el paciente se relaje y tienen que lograr que el pie esté fijo. Yo habitualmente le pido permiso a mi paciente para sentarme arriba de su pie, ¿sí? Cuando el paciente me da permiso, le explico lo que voy a hacer y se relaja y puedo conseguir esta maniobra. En los dedos, chicos, vamos a sentir como la tibia se viene hacia adelante si el ligamento cruzado anterior está roto, ¿sí? Maniobra del cajón anterior, prueba de suficiencia del ligamento cruzado anterior. Si es positiva, la tibia se viene hacia adelante, ¿sí? Acuérdense que el cruzado anterior es un estabilizador de la traslación anterior de la tibia. Si buscamos la suficiencia o la estabilidad del ligamento cruzado posterior, hacemos la fuerza contraria, empujamos la tibia hacia el lado del paciente y si está roto se va a ir hacia atrás. Habitualmente se hacen las dos maniobras juntas. Tomo cruzado anterior, tomo cruzado posterior. Cajón se llama, chicos, maniobra del cajón. Y esta se llama maniobra de Lachman. Ponemos la rodilla de nuestro paciente 30 grados. Para todo esto tiene que ser flaco el paciente o ustedes tienen que tener las manos suficientemente grandes como para tomar el fémur de un lado y tomar o el muslo de un lado y tomar la pierna del otro lado y ejercemos una fuerza hacia arriba y hacia abajo. Si está roto el cruzado anterior y también sirve para el posterior, van a sentir que la tibia sube y baja y no tiene que moverse en esta maniobra, ¿sí? Normal es que no se mueva. Cuando no se mueve, ese paciente no tiene sus ligamentos cruzados rotos. Esta se llama maniobra de Lachman. Y vamos a probar la integridad de los meniscos
Esta es la prueba de vado o la prueba de hiperflexión. Para todo esto también necesitamos que nuestro paciente se relaje, chicos. Fíjense, llevamos a la hiperflexión, a la rodilla. Acuérdense que los meniscos están apoyados sobre la meseta tibial, ¿sí? ¿Y qué hacemos con esta maniobra? Estamos acercando los meniscos a los cóndilos femorales. Cuando acercamos el menisco al cóndilo femoral, si eso está roto, va a generar muchísimo dolor, ¿sí? Prueba de vado, hiperflexión, nos está diciendo que el cuerno posterior de los meniscos están rotos. Ponemos el paciente en decúbito ventral, ¿sí? El paciente está boca abajo acá, trabamos el muslo con una pierna y hacemos rotaciones del tobillo ejerciendo presión. Esa es la prueba de compresión de Apple. En cada rotación y compresión, si duele, sospecha de menisco roto. Lo traccionamos y rotamos, lo comprimimos y rotamos. Cada uno tiene maniobras, chicos, para evaluar la rodilla. Yo con 2 o 3 maniobras me entero si esa rodilla puede tener un menisco roto o no. Pero bueno, cada examinador adquiere la suya, la que mejor le sale, con la que más cómodo se siente. Esta es la prueba de Steinman también, rotación sobre los meniscos. McMurray, ahí el dedo en la interlínea, rotación, y si duele la rodilla, tanto interno como externo, se puede decir que el menisco puede estar roto. Esta es otra prueba rotacional. Fijamos el fémur ahí y rotamos y hacemos una fuerza hacia adentro y hacia abajo. Esta la hacemos en el quirófano habitualmente para las lesiones de los cruzados. Y la marcha, como les dije, es un capítulo extremadamente amplio. Hay tomos y tomos y tomos y tomos que estudian la marcha. Bueno, chicos, seguimos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Seguimos con las fracturas del fémur distal. Estamos hablando de la rodilla, o sea que vamos a hablar de fémur distal y de tibia proximal. Pero, che. Bueno, las fracturas del fémur distal. ¿Qué características tiene? Compleja. ¿Qué quiere decir complejo? Quiere decir grave, difícil de resolver. Se dan en los 15 centímetros proximales a la interlínea de la articulación, representan el 7% de las fracturas de todo el fémur. En el 30 y el 40%, y yo diría un poco más, están formando parte de un politrauma, y siempre tenemos que buscarle lesiones asociadas, como el acetábulo, la cadera, el platillo tibial, los ligamentos, los músculos y las más graves, que son las vasculares. Se dan mayormente en el paciente joven y el mecanismo es de altísima energía. Para romper un fémur sano, chicos, tiene que haber muchísima energía cinética, si no, no sucede, ¿sí? No así el fémur que está enfermo o debilitado o con alguna patología previa. Se dan los más jóvenes, alta energía, el 50% comprometen en la articulación, como ya les dije, forman parte del politrauma, son muy poquitas las que se dan aisladas, y en los mayores, como todo en esta especialidad, las lesiones traumáticas esqueléticas, se dan con baja energía y a veces asociadas a las prótesis o implantes que se llaman fracturas periprotésicas. En la clínica, como les dije al principio, qué le pasó, cómo le pasó, dónde le pasó, a cuánto iba la ruta, de cuántos metros se cayó.
es importante para que ustedes se hagan la idea de la gravedad, ¿sí? Que puede tener el paciente que ustedes reciban, ¿sí? A mayor energía cinética, más lesión, más gravedad. Obviamente, si el paciente está lúcido, se va a morir del dolor, no va a poder mover ese miembro y va a haber deformidad. La deformidad en la fractura de fémur es muy importante, o sea, es una fractura rebuchona, es re difícil no diagnosticar una fractura de fémur porque es bastante truculenta, chicos. Como dijimos, los mecanismos directos son los menos frecuentes, pero los que trabajamos en lugares, en centros importantes y grandes, vemos las heridas del arma de fuego bastante frecuentes y eso es un traumatismo directo y eso es siempre una fractura expuesta. Acuérdense, chicos, herida de arma de fuego, fractura en el hueso, es una fractura expuesta. Los indirectos son más frecuentes, varovalgo, rotación, cizallamiento, etcétera, etcétera. Seguimos con la clínica. Les contaba que tiene muchísima deformidad por los grandes grupos musculares que motorizan la rodilla. Entonces, el cuádriceps lo va a cortar, va a hacer acortamiento de ese fémur. Los aductores lo van a llevar al varo y los gemelos lo van a llevar al recurvatum. Por eso hay tanta deformidad acá, por los grupos musculares que se insertan alrededor de la rodilla. ¿Qué hacemos en la sala de guardia? Y lo primero es ver el estado general del paciente. El paciente no es una fractura, aunque la fractura sea en el fémur, que es uno de los grandes segmentos de la economía esquelética, ¿sí? Después de la pelvis, el fémur es importantísimo. Pero más importante es que nuestro paciente esté vivo. La clínica, la inspección, obviamente este paciente no va a venir caminando nunca, lo va a traer una ambulancia o se lo van a encontrar tirado en la calle. Estas son todas lesiones expuestas, chicos. Miren, esto es el fémur acá, toda una herida, esto es toda la masa del cuádriceps, ¿sí? Y el resto está acá, esta es la rodilla del paciente. Esta es otra lesión expuesta, son frecuentes, chicos, las lesiones expuestas. Le vamos a pedir, en la sala de guardia lo van a estabilizar, van a hacer el ABCD del politrauma, le van a poner una vía, le van a poner analgésicos, le van a tomar una muestra de sangre. Esto es un paciente grave hasta que se demuestre lo contrario. Lo van a pedir un grupo y factor. Bueno, el paciente tiene que estar vivo. Después nos ocupamos del fémur. Radiografía frente y perfil. Con un frente y un perfil tienen el panorama de esta fractura. Nosotros, los traumatos, cuando tenemos el paciente internado y antes de cualquier cosa, por ahí le hacemos una radiografía en tracción, o sea, agarramos el tobillo del paciente y en forma leve y suave lo traccionamos para ver qué panorama de ruptura y lesión tenemos acá. Esta es una fractura hipercompleja, chicos, ¿sí? Compromete la articulación, es conminuta, es desplazada, tiene muchos fragmentos. Bueno, esta es una clasificación que, como les dije la otra vez, es a modo informativo, chicos, no se la tienen que saber. Es la clasificación de la Asociación Internacional de Osteosíntesis y que nos sirve para comunicarnos con los traumatos si uno está en la casa y el otro está en la guardia. Pueden tener trazos simples, trazos complejos, trazos muy complejos, fractura de los cóndilos únicamente, fractura de los cóndilos únicamente, fractura coronal del cóndilo. Esta fractura es frecuente y es re difícil de corregir, chicos. Trazos múltiples en los cóndilos,
Esta es supra e intercondilia. Fíjense cómo este trazo va a comprometer la articulación con minuta, desplazada. Bueno, horribles. Lesiones feas. El tratamiento ortopédico, vamos a hablar del tratamiento ahora de estas lesiones, y acá se lo pongo bien grande y en negrita, únicamente lo usamos en pacientes pediátricos. ¿Y en qué pacientes pediátricos? En menores de 10 años, ¿sí? Pero que no tengan un esqueleto de adolescente. O sea, tiene que ser menor de 10 años y se tiene que bancar un yeso pelvipédico, ¿sí? Desde la pelvis hasta la punta de los dedos del pie. No, hasta la punta, no, hasta la raíz. ¿Qué hacemos al ingreso de este paciente? Bueno, ya le hicimos el ABCD del politrauma, investigamos que no tengas otras lesiones, nuestro paciente está bien, nos lo llevamos al quirófano y hacemos una tracción esquelética. ¿Dónde hacemos la tracción esquelética? A nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Y esto, chicos, esto que ustedes ven acá, es una tracción esquelética transtuberosidad anterior de la tibia, le alivia el dolor al paciente en un 60-70%. Fíjense lo importante que les estoy contando. Ustedes acá antes le hicieron morfina, diclofenac, ketorolac, un corticoide, y el paciente se alivió cuando le pusimos la tracción, no antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque alinea el foco de la fractura, ¿sí? Está traccionando el fémur, ¿sí? Acá con todo este sistema que le cuelga carga de acá, ¿sí? Y el peso del paciente va a traccionar hacia el otro lado. O sea, el paciente tracciona a nivel del foco proximal y la tracción esquelética a nivel de la porción distal. Entonces se alinea la fractura y deja de doler. O sea, tiene dos funciones: controlar el dolor y alinear el foco de la fractura. Esto es re importante, chicos, y lo van a ver en todas las salas. Profe. Sí. Pero el paciente no tendría que hacer la cirugía, o sea, eso sería porque va a demorar mucho. Eso es lo que hacemos en los lugares donde no tenemos un tutor externo y la fractura es expuesta, o donde no tenemos un banco de prótesis en el hospital y hay que pedir el clavo endomedular que le vamos a colocar, y eso demora. Un día, 2, 7, 10, 15, depende. Así que sí, son todas quirúrgicas, excepto la del pediátrico, pero habitualmente no en todos los centros tenemos un tutor externo para montarle, como este que les estoy mostrando acá, que es un tutor AO. Y si es expuesta también lo tenemos que pedir, o sea que el paciente al ingreso se va a traccionar por todo lo que les conté, ¿sí? Cerrada, expuesta, el paciente, si no tengo para operarlo en ese momento, le hago la tracción esquelética. No sé si te respondí, doctor. Sí, profe, gracias, lo entendí. Okay. Voy a tener que silencio mi teléfono, porque no sé por qué estaba con el audio. Este es otro tutor externo. El tutor externo se usa para las fracturas expuestas del fémur y de cualquier otro lado, ¿sí? ¿Qué hacemos en las lesiones cerradas del extremo distal del fémur? Usamos osteosíntesis, chicos. Placas y tornillos, ¿sí? Placas y tornillos. Este quedó re bien. Ahí tienen una fotito, está apoyada la placa en todo el fémur, ¿sí? Está corrigiendo esta lesión y está perfectamente bien operado. Se ve así en el perfil. Acá tiene todo los microfragmentos de esa lesión. Chicos, estas cirugías son grosas, el paciente pierde mucha sangre,
no es una pavada esta lesión, y no es una pavada el tratamiento, ¿sí? Son lesiones complejas. Preguntas. Profe, cuanto al tutor externo, ¿no tiene mucho riesgo de infección por el tema que una puerta de entrada que tiene ahí en el muslo del paciente? O sea, el paciente está tratado con antibióticos mientras está haciendo el tratamiento con... Acordate, Doc, que yo te dije, les conté hace un ratito, que las usamos en las lesiones expuestas, ¿sí? Las lesiones expuestas se supone que el hueso viene sucio o contaminado. Entonces vos, con una incisión en un plano estéril, que lo haces en el quirófano, para colocarle el tornillo, para montarle el tutor, le estás haciendo muchísimo beneficio en comparación con el que el paciente se hizo, el daño que el paciente se hizo. Colocar un tutor externo al ingreso de una lesión expuesta es lo mejor que le puede pasar a tu paciente. Habitualmente no lo podemos hacer porque no lo tenemos. Se lo tenemos que pedir al ministerio, se lo tenemos que pedir a la obra social del paciente, y eso demora, ¿sí? No sé si te respondí. Más preguntas, chicos. Sí, profe, gracias. ¿No más preguntas? No. Muy bien, entonces pasamos al platillo tibial. Fracturas del platillo tibial. Seguimos hablando de la rodilla, ¿sí? Todo esto es el platillo tibial. Nosotros le llamamos platillo tibial a la epífisis y metáfisis de la tibia proximal. Acá hay un esquemita de el menisco externo, el menisco interno, el colateral medial, el colateral lateral y los ligamentos cruzados. Está el esquemita para que sepan de qué hablo cuando digo platillo tibial. Bueno, esto es una breve reseña. Soporta el 85% de la carga. La meseta medial es cóncava, la lateral es convexa, tiene la eminencia intercondilia o espinas de la tibia, se llama, donde se insertan los ligamentos cruzados. Tiene la tuberosidad de la tibia, que es la TAT, tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el ligamento rotuliano. Tiene la pata de ganso, donde son los músculos isquiotibiales mediales, y tiene el tubérculo de Gerdy, que es donde se inserta la bandereta iliotibial. Es mucho más frecuente del lado de afuera, ¿sí? Ambos platillos es poco frecuente, y el platillo medial es un poquito más frecuente que los dos, por suerte, porque es una fractura horrible, deja muchísima discapacidad esta fractura, chicos. Estas son imágenes, esto es una radiografía de frente de la rodilla, y esta es una imagen tomográfica. Fíjense, chicos, todo esto está roto, y este pedazo de platillo tiene que estar acá abajo, ¿sí? También hizo una fractura del cuellito del peroné. La tomografía la usamos siempre para el diagnóstico de estas lesiones. El mecanismo de producción más frecuente es el varovalgo forzado, ¿sí? Imagínense o pongan ustedes su rodilla en valgo y fíjense cómo el cóndilo lateral del fémur va a comprimir, ¿sí?, la meseta lateral de la tibia. La compresión axial o las caídas de altura con el paciente parado también, la flexoextensión menos, y el trauma directo
es muy poco frecuente, excepto en herida de arma de fuego. Como repito siempre, en jóvenes tenemos que tener alta energía para que se produzca la lesión. En pacientes ancianos o con alguna enfermedad ósea, baja energía. Esto es re importante, chicos, porque tenemos que evaluar la arteria poplitea, ¿sí? Estas lesiones pueden comprometer la arteria poplitea. El nervio peroneo, cursan todas con hemartrosis, o sea, el hueso sangra mucho, chicos, y deja la articulación con una hemartrosis importante. Y tenemos que descartar siempre el síndrome compartimental. Habitualmente cursa con lesiones asociadas, ruptura de los meniscos, de los ligamentos, una neumopraxia, trombosis venosa, etcétera, etcétera. Le pedimos una radiografía de frente y una radiografía de perfil. Este es el cóndilo femoral externo, el interno, el platillo tibial interno, el externo. Esta es la rótula. A veces le pedimos las oblicuas. Yo sinceramente no les pido oblicuas a estos pacientes. Le he pedido tomografía o resonancia. Y a veces, cuando hay sospecha de la lesión de la poplitea, presten atención, chicos. La arteria poplitea, o sea, viene la femoral acá, se llama poplitea acá y va pegada al periósteo de la tibia acá. Por acá va pegado el periósteo al periósteo de la tibia. Entonces, es re importante que evalúen la vitalidad de ese miembro inferior, ¿sí? Y si es necesario, le hacen un Doppler o una arteriografía. Fíjense, chicos, que estoy contando lesiones graves. Este paciente puede perder la pierna por esto. Y la evaluación tomográfica, que es para mí hoy día es la de elección en estas lesiones. Fíjense el hundimiento que tiene este platillo acá. Esto es muy difícil de corregir. Si se hundió acá hay pedazo de menisco seguramente, o el menisco entero. Fíjense la imagen esta, es espectacular esta imagen. Tenemos este cóndilo todo roto hasta la diáfisis, esto abierto y comprimido. Fíjense la destrucción que hubo acá, chicos. Esto tiene que estar acá abajo. Las tomografías con reconstrucción son espectaculares para estas lesiones. Bueno, y esta es una clasificación que se usa en todo el mundo, que se llama la clasificación de Schasker. Es la tipo 1, lesión del cóndilo lateral, sin desplazamiento. La tipo 2, la lesión del cóndilo lateral con hundimiento. La tipo 3, lesión del cóndilo lateral con un hundimiento mayor y separación. La tipo 4, el cóndilo medial. La tipo 5, los dos cóndilos. Y la tipo 6, los cóndilos y la extensión a la diáfisis. El objetivo del tratamiento, esto es más para el especialista y para el que está aprendiendo, para el que está en la residencia de traumatología. A mí me recontra sobra que sepan diagnosticarla, que sepan sospecharla, que le tengan respeto, ¿sí? Que no subestimen estas lesiones, chicos, porque son graves y dejan, ¿sí? Una discapacidad terrible para nuestros pacientes. El tratamiento conservador, o sea, cuando le hacemos un yeso a este paciente, cuando la fractura no tiene desplazamiento, cuando no hay trastornos asociados, cuando el paciente tiene una osteopenia avanzada. Por ejemplo, un paciente que está postrado, ¿sí? Que no camina, que no tiene demanda de movimiento, le podemos hacer un yeso. En los pacientes que tienen vida laboral activa, paciente joven, el escalón que yo les mostré, el hundimiento que yo les mostré en la clasificación de Schasker,
no tiene que ser mayor a 2 milímetros, ¿sí? El tratamiento quirúrgico, bueno, hundimiento, siempre y en la urgencia, si la fractura es expuesta, esto ya lo saben, si el paciente está haciendo un síndrome compartimental, y acá vamos a ir a tratar el síndrome compartimental y vamos a ir a estabilizar con lo que tengamos esa lesión. Obviamente, si el paciente tiene lesión vascular y si el paciente hizo una luxación, ¿sí? Esta lesión, chicos, la luxación de la rótula, de la rodilla, siempre se va hacia posterior y tenemos que tener presente lo que les conté recién, que la arteria poplitea está pegada al periósteo posterior de la tibia. Si tiene alteración importante de las partes blandas, si tiene ruptura de los ligamentos colaterales, abulsión de los cruzados, etcétera, etcétera. ¿Qué usamos acá? Tornillos que pueden ser percutáneos y lo que se usa habitualmente es la reducción y la osteosíntesis, ¿sí? Si hay mucho defecto, si hay mucho hundimiento, se puede usar injerto para los hundimientos y en las fracturas expuestas o en las más graves también se usan fijadores externos. Fíjense en las más leves cuánto lleva, chicos, eso o más. Y en las más graves, ¿sí? Lleva mucho más, 3 meses, si nos va bien, si no se complicó. ¿Cuáles son las complicaciones de esta lesión? La rigidez articular, ojalá que no se infecte, el síndrome compartimental, la consolidación viciosa, la pseudoartrosis es poco frecuente porque acuérdense que las metáfisis están bien irrigadas en los segmentos esqueléticos. Siempre va a haber artrosis postraumática, podemos cursar con una neuropraxia, con una laceración de la arteria poplitea, ojalá que no, y con necrosis avascular esta es bastante poco frecuente. Preguntas del platillo tibial, chicos. Ninguna, profe. No se pierdan con las clasificaciones, chicos. Me interesa que tengan presente que estas son lesiones graves, que ese paciente se puede complicar, perder parte del miembro y hasta morirse por una lesión de estas. Entonces, es como que hay que tenerles mucho respeto, ¿sí? Y el ABCD del politrauma siempre lo tienen que hacer cuando su paciente tuvo un accidente y hubo energía cinética causando las lesiones, muchas. Bueno, entonces... Profe. Sí. Me voy a tener que retirar un ratito antes hoy. ¿Hay algún problema? Ningún problema, doctora. Vaya, haga tranquila. Gracias. Igual ahora no, dentro de un rato. Ya terminamos en un ratito, doctora. Ah, listo, listo. Ojalá que puedas verlo todo. Sí, artrosis de la rodilla, chicos. Enfermedad del cartílago articular. Hay un deterioro paulatino relacionado al envejecimiento de los tejidos y hay una suma de factores genéticos y ambientales. Recuerden cuando hablamos el miércoles pasado de la artrosis de la cadera, esto es exactamente lo mismo. Bueno, esto es estadística, todos vamos a hacer una artrosis en algún momento de la vida, no es importante. Esto sí es importante. ¿Con qué clínica cursa ese paciente? Dolor al inicio del movimiento, o sea, es posinercial, va mejorando después, es localizado a nivel de la rodilla y el dolor en la rodilla se llama gonalgia. Muchos nombres al santo botón. Dolor en la rodilla, no hubo trauma previo, ¿sí? A diferencia de las fracturas, y tiene que ver con el envejecimiento, la artrosis primaria, ¿sí? La que vamos a hacer todos, como hacemos las canas.
A medida que progresa, o sea, que se va haciendo más grave, aparece en reposo, ¿sí? Antes empieza con dolor al inicio del movimiento, después se pasa, durante el día se pasa, después ya aparece en reposo y hay limitación del movimiento. Se trata de un problema mecánico, acuérdense toda la carga que pasa por esa articulación, pero las artrosis que vemos y la que habitualmente tenemos que operar son las que tienen desejes, ¿sí? Deformaciones femorotibiales. Acuérdense de la primer charlita de la semiología, el varo valgo. Bueno, eso influye un montón en el desarrollo de la artrosis. Cuando hubo una fractura tanto del fémur como del platillo tibial, como las que vimos recién, siempre va a haber una artrosis y esta va a ser secundaria a la secuela traumática. Las menisectomías, ¿sí? Le sacamos mitad del menisco, el menisco entero al paciente. Hoy, por suerte, tenemos posibilidad de suturarlos, antes no. Siempre que hay una menisectomía, va a haber una gonartrosis secundaria a la menisectomía. Las lesiones ligamentarias, las de los cruzados, las de los laterales, también van a generar una artrosis secundaria. Pero esto es re importante. Cómo tiene el eje ese paciente es importante para sospechar que pueda desarrollar o no una artrosis. Fíjense, este paciente, chicos, tiene una rodilla en varo y otra rodilla en valgo, ¿sí? Este tobillo está para dentro de la línea media y este está para afuera. Las dos rodillas de este paciente van a ser una artrosis que va a ser secundaria a este deseje. Bueno, esto es un varo en una señora que no solo tiene el varo y tiene esta radiografía, todos signos de artrosis, sino que tiene alteraciones en la piel, ¿sí? Tiene un terreno varicoso. Fíjense cómo se pinza el espacio articular. En el varo se pinza el interno y en el valgo se pinza el externo. Esta es la articulación femoropatelar o femororotuliana, que también tiene su deseje y se pinza ahí. Esto es re frecuente de ver, chicos. Bueno, estas son fotitos de nuestro paciente caminando, cómo se exacerba el varo cuando lo ponemos en carga monopodálica. Eso se hace clínicamente y radiográficamente también. ¿Con qué cursa esta patología? Con dolor, hidrartrosis, inestabilidad, que puede ser ligamentaria, pero lo más probable es que sea ósea también. Bueno, clasificaciones no me interesan. Esta es la que usamos los traumatos para definir en qué estadio está la artrosis de la rodilla de ese paciente, que se llama clasificación de Albach. El 1% tiene el grado 1, tiene menos del 50% de desgaste, el grado 2 del 50 al 100 de desgaste, el grado 3 tiene el 100% de desgaste y ya tiene otros signos como la interlínea totalmente volada, quistes subcondrales, esclerosis subcondral igual que la cadera. Bueno, y acá tiene una destrucción total por la artrosis. Fíjense, no se ve interlínea, es todo osteofito, es todo esclerosis subcondral, quistes o geodas. Esta es una fotito de una artroplastía, chicos. Este es un cóndilo, ¿sí? Fíjense la destrucción que tiene este cóndilo. Esto es parte del platillo de la mesetita que sacamos para poner la prótesis. Bueno, hay clasificaciones también de resonancia, donde se ven bien las lesiones de los meniscos, las lesiones del cartílago articular, que es lo que se enferma, desgasta y hace todo el lío en esta patología. Hay clasificaciones de resonancia, no me interesa que se las sepan.
pero la resonancia en una gonartrosis aporta un montón de información, ¿sí? Antes de ponerle la prótesis o indicarle cualquier tratamiento, si le hacemos la resonancia podemos ver lesión en un menisco, este edema óseo, esta lesión del cartílago acá, la cantidad de líquido que tiene acá esta rodilla. Acá tenemos una lesión del menisco, tenemos líquido en la articulación. Este menisquito está sano, chicos. Fíjense cómo se ve el menisco sano en la resonancia, como un triangulito. Acá vemos los ligamentos, líquido, lo bien blanco es líquido, edema óseo, esto es importante verlo, líquido intraarticular, quistes subcondrales, esclerosis subcondral. Da mucha información la resonancia y hoy es un método que se usa siempre. Bueno, fíjense, esta es una placa donde vemos el agudizamiento de la espina tibial, ¿sí? Que acá es donde se insertan los ligamentos cruzados, chicos. Esto es un signo importante de artrosis a la radiografía. Y hoy tenemos también la artroscopía, que ustedes saben que es un método mini invasivo donde nos metemos con una cámara adentro de la articulación, que ya les mostré esquemitas en la cadera la semana pasada, y nos da muchísima información la artroscopía. Podemos ver el cartílago acá, esto es bien blandito, ¿sí? Se usa un palpador y vamos palpando. Estas son lesiones del cartílago, fíjense cómo está todo despeluchado, deshilachado. Y también nos podemos encontrar con esto. Esto es hueso y esto es cartílago. Toda esa parte de cartílago está volada, está suelta dentro de la articulación o se la sacamos vía artroscópica. Y estas son fotitos de una cirugía, de un reemplazo de la rodilla. Fíjense, esto es hueso subcondral, esto es cartílago articular, aquí irían los cruzados, así vemos los cóndilos femorales cuando exponemos la rodilla para reemplazarla con una prótesis, ¿sí? Fíjense, chicos, la destrucción que tiene esto. Acá está la rótula evertida, ¿sí? Esto tiene que ir dado vuelta acá. La evertimos y vemos también todo el daño que tiene la rótula. Por acá se ve el ligamento cruzado, pero esta rodilla está detonada. También vemos osteofitos, ¿sí? Lesiones condrales. Acá se voló el cartílago. Fíjense la zona de carga, como ya no tiene nada de cartílago, ya no sé ni qué digo. Esta es la tibia, chicos, fíjense este osteofito acá, impresionante, eso hay que sacarlo para poder colocar una prótesis. Tratamiento. El tratamiento tiene que empezar siendo conservador, chicos, siempre en los desgastes articulares. No se plantea una cirugía de entrada, ¿sí? Se plantea descarga, medidas higiénico-dietéticas, que baje de peso, que se mueva más, que vaya al kinesiólogo. Y después el mismo paciente va a pedir su reemplazo. Como hablamos la clase anterior de cuando reemplazamos una articulación, los criterios acá son los mismos, ¿sí? Es importante que el paciente quede con su articulación nativa la mayor cantidad de años de su vida que se pueda. Algunos pacientes, cuando le hicimos kinesio y no anduvo, antiartrósico y no anduvo, le proponemos una artroscopía, ¿sí? Donde lavamos la articulación, sacamos los detritus, perdón. El paciente se alivia bastante, pero no es el tratamiento definitivo. Como les conté recién, las prótesis se utilizan en pacientes adultos, no son aconsejables en pacientes sanos y activos. Hacemos de todo antes de ponerle una prótesis a un paciente. La osteotomía, que es la corrección del eje, del deseje varovalgo, antes se usaba muchísimo
Ahora no se usa tanto, es una cirugía bastante truculenta, es generar una fractura en el hueso que tiene el desceje para corregirlo. Y bueno, por ahí preferimos que patear esta cirugía hasta el momento de la prótesis, porque es una cirugía enorme, lo deja al paciente más de 8 veces sin actividad y no está libre de complicaciones tampoco. Se hace, ojo, hay centros que la hacen. Como les conté recién, medicamento, infiltraciones con ácido hialurónico, fisioterapia y medida higiénico-dietéticas. Estas son algunas imágenes de los tratamientos que hacemos, chicos, las osteotomías, ¿sí? Donde tratamos de corregir el eje, las prótesis unicompartimentales, donde solo reemplazamos el compartimiento que está enfermo o muy deteriorado. Hubo un boom hace 10 años más o menos, pero ahora ya no se usa tanto y tiene indicaciones bastante precisas. Y lo que sí usamos para el deterioro total son los reemplazos articulares. Esta es una prótesis total de rodilla. Reemplazamos la superficie articular de la tibia y la superficie articular del fémur. Y las artrosis secundarias, ustedes ya saben que cualquier cosa que pueda enfermar a la articulación va a generar una artrosis secundaria. Estas son imágenes de una condromatosis sinovial. Esta es una condromatosis sinovial. Y la puse acá porque me llamó muchísimo la atención. Pacientito que tuvimos hace un tiempo. Condrocalcinosis, bueno, todas las que ustedes, todas las reumatoides hacen artrosis secundarias en las articulaciones. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profe. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Listo, chicos. Esta es la clase de la rodilla. Acuérdense, vimos semiología, vimos fracturas y vimos las artrosis. De lo que no vimos, quiero que presten muchísima atención, que dije 2 palabras, pero es re importante. Lean, por favor, la luxación de la rodilla, que nosotros los traumatos la tomamos como una emergencia, ¿sí? Porque la luxación, que siempre se va hacia posterior, o sea, la tibia se va hacia atrás, y acuérdense que la poplitea está acá, ¿sí? La luxación de la rodilla le hizo una lesión a la poplitea hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una luxación de rodilla, asústense mucho porque es una lesión muy grave. Y ese paciente puede perder la pierna en los días subsiguientes a la lesión. Porque se rompió completamente, porque hizo un síndrome compartimental. Si se rompió completamente va a perder la vida, pero habitualmente no pasa. Pasa lesiones en 2 tiempos, se lacera o se trombosa y causa un daño importante. La luxación de la rodilla es una lesión muy, muy, muy grave, ¿sí? Y tenemos que manejarla seriamente y en forma rápida. Lean, por favor, la luxación de la rodilla. Se toma en todos los finales, porque es una lesión que quiero que tengan presente. Dale, profe. Dale, profe. Bueno, chicos, cualquier cosita me preguntan por el chat o me preguntan por el privado. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí. Con respecto a los parciales, dicen que si ya tenemos aprobado el de urología y el de otorrino y oftalmo, no hace falta rendir el de traumatología. ¿Es así? No lo sé a eso, no, me parece que no, nena. Igual te averiguo. Dale.
O ponelo en el grupo, poné en el grupo esa pregunta a ver si alguien sabe y nos puede dar información. Que yo sepa, tienen que rendir todo. Yo porque es lo que aparece y le preguntamos al ALDE y el ALDE nos dijo eso, que tenemos que tener para cirugía 2 parciales aprobados de 3. Te lo averiguo, doctora. Dale, gracias. También te lo averiguo, no lo sé. Profe, ¿y los videos que dijeron que iba a subir en canal YouTube, pero todavía no subieron? ¿Sabes algo al respecto? ¿Los videos de qué? De cirugía, de traumato. De seminarios. Los seminarios ya están todos subidos en el canal, chicos, hace rato. Pero no encontramos. Sí, no encontramos. No encontramos. Profe, ¿es el canal del ALDE donde están subidos? Están subidos en el canal de la cátedra. Ah, No sabemos cuál es el canal. a ver, voy a buscar. Bueno, chicos, lo tienen que buscar. Sí, están todos subidos. Tenía que poner allá en YouTube lo que sería cátedra de traumato UNR. Ah, bueno, yo estaba viendo el canal. ¿Podés pasar en el grupo, Bruno? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, listo, chicos, nos despedimos. Cualquier duda me preguntan. Gracias, Gracias, profe. profe. Buen día, chicos.